Las biomoléculas están constituidas principalmente por los elementos químicos como carbono, hidrógeno y oxígeno, y con frecuencia también están presentes en el nitrógeno, fósforo y azufre. Las biomoléculas se dividen en orgánicas, carbohidratos, lípidos, ácidos nucleicos y proteínas. Carbohidratos, sustancia orgánica sólida, blanca y soluble en agua que constituye las reservas energéticas de las células animal y vegetal, compuesta por un número determinado de átomos de oxígeno y el doble de átomos de nitrógeno. Su estructura química guarda una relación de carbono, hidrógeno y oxígeno de 1,2,1. Su función es proporcionar y almacenar energía, construir macromoléculas y evitar la degradación de proteínas y grasas. Se encuentran clasificadas en monosacáridos, disacáridos, oligosacáridos y polisacáridos. Importancia biológica. En los seres vivos son energéticos y estructurales, forman parte de los ácidos nucleicos. La celulosa, exclusiva de las células vegetales, forman parte de una estructura llamada pared celular que protege y mantiene la forma de dichas células y solo es digerida por animales herbívoros. La quitina es un polisacárido muy abundante en la naturaleza, principalmente en crustáceos, insectos y hongos. Lípidos. Los lípidos son un conjunto de moléculas orgánicas, la mayoría biomoléculas compuestas principalmente por carbono e hidrógeno y en menor medida oxígeno, aunque también pueden contener fósforo, azufre y nitrógeno. Funciones. Como reserva energética. Los triglicéridos son la principal reserva de energía de los animales, ya que un gramo de grasa produce 9,4 kilocalorías en las reacciones metabólicas de oxidación, mientras que las proteínas y los glucósidos solo producen 4,1 kilocalorías por gramo. Función estructural. Los fosfolípidos de los glucolípidos y el colesterol forman las dicapas lípidas de las membranas celulares. Los triglicéridos del tejido adiposo recubren y proporcionan consistencia a los órganos y protegen mecánicamente estructuras o son aislantes térmicos. Estructura química. Debido a su estructura, son moléculas hidrófobas, insolubles en agua, pero son solubles en disolventes orgánicos no polares como la benzina, el benceno y el cloroformo, lo que permite su extracción mediante este tipo de disolventes. A los lípidos se les llama incorrectamente grasas, ya que las grasas son solo un tipo de lípidos procedentes de animales y son las más ampliamente distribuidas en los organismos vivos. El transporte de lípidos desde el intestino hasta su lugar de destino se realiza mediante su emulsión gracias a los ácidos biliares y a las lipoproteínas. Clasificación. Están divididos en lípidos saponificables como los simples y los complejos. Y la otra clasificación son los lípidos insaponificables. Ácidos nucleicos. Son grandes polímeros formados por la repetición de monómeros denominados nucleótidos unidos mediante enlaces fosfodiéster. Estructura química. Estructura primaria. Es la secuencia de bases nitrogenadas de cada una de las cadenas que componen el ADN. Estructura secundaria. Es el conjunto de interacciones entre las bases nitrogenadas, es decir, que parten de las cadenas están vinculadas uno al otro. Estructura terciaria. Es la ubicación de los átomos en el espacio tridimensional teniendo en cuenta las limitaciones geométricas y estéricas. Estructura cuaternaria. Es la organización de más alto nivel del ADN en la cromatina o las interacciones entre las unidades de ARN en el ribosoma o espliceosoma. Funciones. Debido a que entre los ácidos nucleicos se encuentra lo que se conoce como ADN y ARN, una de las principales funciones consiste en el almacenamiento y transferencia de toda información genética. Clasificación. Los ácidos nucleicos son importantes biomoléculas que se encuentran dentro de las células y se encargan de regular la síntesis de proteínas, además de guardar la información genética del organismo, y están divididas en el ácido desoxirribonucleico ADN y el ácido ribonucleico ARN. Importancia biológica.
Entender cómo los genes son leídos por la célula y utilizados para crear las proteínas crea enormes oportunidades para entender la enfermedad. Las enfermedades genéticas se producen cuando se introducen errores en los genes en el ADN y lleva a esos errores. Crean ARN defectuoso, que crea las proteínas defectuosas que no funcionan de la manera que se espera. El cáncer es causado por un daño en el ADN o en la interferencia con los mecanismos para su replicación o reparación. Mediante la comprensión de los ácidos nucleicos y su mecanismo de acción, podemos entender cómo las enfermedades se producen y finalmente son curadas. Proteínas. Las proteínas son moléculas complejas imprescindibles para la estructura y función de las células. Su nombre proviene del griego proteos, que significa fundamental, lo cual se relaciona con la importante función que cumplen para la vida. Estructura química. Estructura esencial. Se refiere a la presencia de una agrupación aminocorrosiva. Estructura opcional. Se refiere a los atributos conformacionales recibidos por la macromolécula. Estructura terciaria. La proximidad de las comunicaciones cada vez más sustanciales entre los segmentos de la macromolécula provocan un colapso o rizado considerablemente más prominente, que decide la supuesta estructura terciaria, a partir de la cual comienzan las proteínas globulares o sinuosas a formarse. Estructura cuaternaria. Se inicia por la relación de al menos dos estructuras terciarias. Importancia biológica. Las proteínas constituyen la estructura básica de todas las células vivas y son esenciales para la formación y mantenimiento del organismo. Por eso se les conoce como el material de construcción del cuerpo. A su vez, las construcciones que producen al unirse reciben el nombre de aminoácidos. Funciones. Como proteínas de transporte. Se encuentran en la sangre y su función consiste en transportar moléculas específicas de un órgano a otro. Función alimenticia y de reserva. La ovoalbumina se encuentra en la albumina de los huevos y sirve para el desarrollo del embrión de las aves, mientras que la caseína está presente en la leche en una proporción de 3% y tiene un gran valor nutritivo para los mamíferos. La actina y la miosina son proteínas filamentosas que se hallan en las células musculares esqueléticas, permitiendo su contracción y con ello el movimiento.